ir a la mañana, entonces tuvimos que unificar un horario. Mas a nossa prova, a nossa parcial é 17, né? Não, Sí, não mexeu nisso. no cambió. ¿Qué tal están con las otras pruebas? ¿En qué horario están pudiendo rendir todos? A la No sé, mañana, profe. Sí, creo que sí. a la mañana. Pero en el Sí. horario de la clase. Sí, claro, la clase. Nuestro examen sería a las 10 horas, ¿sí? Y yo quiero saber si todos van a rendir en ese horario, porque se va a abrir el examen 1 hora y media. Entonces, en ese lapso de tiempo hay que terminar Horário, é um la tempo idea. bom para fazer a prova. 1 hora y media. Entonces, 90 minutos, Quantas questões, profe? 30, É 30, tranquilo, professora. 30, Uma vamos hora a... e meia. Uma hora e meia tá bom. Entonces, vamos a hacer todo unificado, 30 preguntas para el primer parcial, 30 preguntas para el segundo, 30 para el tercero, y el examen final, si hay mucho tiempo, va a ser de 30 a 40 preguntas, entonces no nos vamos a variar mucho eso, ¿sí? Pero la idea es que todos puedan rendir, ¿sí? Porque siempre hay problemas técnicos, a veces nos tocan lluvias, tormentas, entonces ver un horario en que todos puedan rendir acá deja nomás, ya está. Entonces, ya terminamos la unidad de respiratorio, ya tienen todo, sí, ya tienen todas sus clases, ya está todo en la plataforma. Entonces, vamos a iniciar hoy. Saltamos nosotros de equilibrio ácido-base, saltamos a renal, ¿sí? Porque es un poco tedioso ácido-base y ya estamos fin de año, entonces vamos a hacer algo un poquito más fácil, más agradable, ¿sí? Bueno, entonces vamos a iniciar la clase. ¿Están viendo la diapositiva? Sim. Hola, Sí, profe, sin problema. Sí, profe. hola diciembre. Y es un gusto poder saludar a este mes, a este último mes del año, el poder estar acá presente con ustedes. Sí, esto es una motivación. Siempre les digo, ustedes son una fuerza interna que me hace seguir, ¿sí? Este tercero N es un desafío, ¿sí? Un desafío que acepté y ya estamos aquí, estamos presentes, estamos todos sanos. Esto es lo importante de poder seguir. Cada uno de ustedes tiene su historia, tiene su familia, tiene su sacrificio, y decir hola diciembre es muy bueno. Es muy bueno porque hay mucha gente que no está, hay mucha gente que se fue, y esta oportunidad que estamos teniendo hoy hay que aprovechar. Hay que aprovechar, se tienen que fortalecer, no tienen que decaer, ¿sí? Entonces, un hola diciembre ya para dar nuestro última aceleración, por decirlo, y luego descansar un poco y seguir, ya falta poco. Y la unidad de renal, y vamos a empezar, esto está en el capítulo 41 del libro. Yo utilicé el libro, pero no está tan ordenado como en otros materiales. Entonces, quiero que esta clase ustedes lean bien de la clase de la diapositiva, vayan anotando lo que les digo y vayan complementando con el libro. No sigue el orden del libro, como les dije, entonces estuve buscando libros de medicina interna,
donde está un poco mejor clasificado, porque nosotros necesitamos tener un orden mental y muchas veces el libro te presenta un poco desordenado, pero capítulo 41 de nuestro libro de POR, vamos a empezar con las glomerulopatías, ¿sí? Entonces, vamos a recordar un poquito aquí la unidad funcional, los riñones, la nefrona, cómo estaba conformado. Este es el glomérulo como estamos viendo aquí, ¿sí? ¿Cómo está formado ese glomérulo? Porque estas patologías... Profe, no cambió. ¿No cambió? No, no cambió. ¿No? Un ratito. Ahora sí. Ahora sí, así es muy diferente. O sea, si así ven bien, mejor. Bueno, entonces vamos a recordar un poquito. Esto era la cápsula de Bowman, ¿sí? Aquí ocurre el filtrado glomerular. Entonces, toda sustancia que ingrese por la arteria aferente va a formar un conglomerado. A ese conglomerado es lo que llamamos glomérulo, y esto va a salir por la arteria eferente ya con la sangre depurada, por decirlo. Y todo el contenido que ingresa va a pasar por el túbulo proximal, contorneado distal y así sucesivamente. Pero es aquí donde nosotros hoy vamos a quedarnos. Yo quiero que se fijen muy bien la conformación. Está la cápsula, los capilares, ¿sí? Y esto, vamos a ver que el glomérulo es un ovillo de capilares, como un nido, ¿sí? Un nido pero de arterias, ¿sí? De capilares, que está conglomerado, ¿sí? Y va a tener membranas, ¿sí? Las membranas, vamos a ver las membranas del glomérulo, que son una membrana basal, que es la que encontramos aquí en el medio. Por fuera vamos a tener la capa epitelial, que es el formado por el podocito, ¿sí? Y por dentro, hacia la luz de mi capilar, vamos a tener el endotelio fenestrado. Hoy yo quiero que ustedes vayan fijando sus miradas y apunten a la parte estructural del glomérulo, ¿sí? Entonces, saber cuáles son las capas. Una capa epitelial, que está por fuera. Esta es la capa parietal, por decirle. Luego, una membrana basal y una capa endotelial fenestrada. Y ustedes van a decir, ¿para qué sirve esto? Esto sirve para filtrar la sangre. Entonces hay ciertos solutos que van a poder ingresar y otros que no van a ingresar. Entonces tenemos que saber muy bien cómo está conformada las capas del glomérulo. ¿Por qué? Porque puede haber alguna alteración. ¿A qué nivel? A nivel endotelial, a nivel de la membrana basal o a nivel de la capa epitelial. Entonces, las glomerulopatías se refieren a patologías que afectan directamente a lo que nosotros estamos viendo aquí, el glomérulo. Hay glomerulopatías primarias cuando la patología ocurre solo en esta zona, glomérulo, y no viene de otro lado. Y la secundaria es cuando hay una afectación sistémica, por ejemplo. Hay alguna patología inmunológica que con el tiempo puede afectar a mi glomérulo. Entonces, ¿qué hacía este glomérulo? Filtración glomerular. ¿Cuánto filtraba? 120 ml hora, ¿verdad? Entonces vamos a recordar lo normal. Lo normal, entonces, hay que ciertos elementos pueden ingresar
y otros no ingresan y por ende no vamos a encontrar en la formación de la orina. Entonces, otra vez, y yo quiero que esto graben, yo sé que esto es algo nuevo, algo distinto. En nuestro libro tenemos solamente una imagen, pero yo quiero que vayan fijando esquemáticamente estas capas. Tenemos entonces una capa, esto negro es la membrana basal glomerular, ¿sí? Esa membrana basal glomerular, ¿sí? Está conformado por proteoglucanos como el heparán, sulfato, ¿sí? Algunas sustancias que le van a hacer tener una carga negativa, ¿sí? Entonces, esto que está en negro no va a dejar ingresar sustancias de carga negativa, por decirlo. Entonces, lo negativo repele a lo negativo acepta un positivo. Entonces vamos a tener nuestra membrana basal, lo que está en celeste es la capa endotelial, como vemos aquí, una célula endotelial que está fenestrada. ¿Qué quiere decir? Que tiene pequeños poros, pequeños agujeritos, por decirles comúnmente. Entonces, si esto es la luz del capilar, hay ciertas sustancias pequeñas como el agua, electrolitos, aminoácidos, que van a poder ingresar, ¿sí? Ingresa y esto se puede filtrar en nuestros riñones. En cambio, ciertas sustancias más grandes como eritrocitos, células sanguíneas o algunas proteínas como la albúmina no puede pasar, ¿sí? Entonces tengan en cuenta, la primera barrera entonces es la capa endotelial, la segunda barrera es la membrana basal que está cargada eléctricamente, ¿sí? Y tiene una electronegatividad, ¿sí? Y tiene proteínas, ¿sí? Tiene algunas partículas que lo van a cargar negativamente y luego tenemos a esta célula que se llama podocito o es la capa epitelial. Y ustedes van a decir qué tema tan abstracto, ¿verdad? Pero tan importante porque esto es la fisiopatología, saber dónde está el problema, el origen, la alteración de ese problema, de esta glomerulopatía. Este podocito que está aquí, que tiene una forma alargada, que tiene prolongaciones citoplasmáticas, ven ahí como pequeños piecitos. Esto es lo normal. Hay patologías que a este nivel va a haber una alteración. Hay otras patologías que a nivel endotelial va a estar alterado. Entonces lo normal es las tres capas: endotelial, membrana basal y la capa epitelial. ¿Cuál es la célula? ¿Cómo se llama? Podocito, y tiene sus prolongaciones en forma de pedicelos, ¿sí? Estamos comprendiendo, yo sé que esto es muy abstracto, sé que es difícil deglutir esto en una primera lectura, pero vamos a ubicarnos. Esto es el glomérulo, ¿sí? Un ovillo de capilares. Ese glomérulo tiene otra vez formado por tres capas, ¿sí? ¿Cuáles son? La endotelial, la basal y la epitelial. Y aquí tenemos una zona donde está la matriz mesangial, donde tenemos algunas células mesangiales. Todo esto está normal, pero puede ocurrir alguna alteración en algunas de las capas. ¿Están siguiendo?
Sí, profe. Sí, profe. Esto lo ideal es hacer aquí en un pizarrón un enorme glomérulo, pero como no podemos hacer, yo siempre en cada clase traía un glomérulo, traía algo para mostrarle y le hacía participar al alumno que pase enfrente a dibujar, porque esta es la mejor manera también de dibujar para un método, una técnica de aprender. Y yo quiero que esto vayan viendo. ¿Cuál era la primera capa que estaba hacia la luz capilar? La endotelial. La endotelial. ¿Qué tenía esa capa endotelial? Tenía fenestraciones, o sea, pequeños poros entre una célula y otra, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué tengo por aquí. Parece que no tengo nada hoy. Entonces, entre una célula y otra vamos a tener un pequeño espacio por donde tiene que entrar o puede ingresar agua, puede ingresar electrolitos, aminoácidos. Entonces, eso de la sangre puede ingresar a los riñones. Ahora, ¿cuánto mide esos poros? Nuestra literatura, algunas literaturas, hablan de 70 a 100 nanómetros, habla de 50 a 100, entonces partículas pequeñas, ingresa a la sangre, entra entonces a nuestro glomérulo y va a ser filtrado y luego va a pasar por todo el proceso de filtración. Ahora, ¿cuál es la otra barrera? La membrana basal. ¿Sí? Esta membrana que estamos viendo aquí, en negro, tiene una carga eléctrica negativa, ¿sí? Por eso es que ciertas partículas negativas, como la albúmina, por decirles, o ciertas proteínas, no pueden entrar acá. Entonces, ¿a qué me refiero eso? Que proteínas en orina es patológico. Lo normal es que no ingrese, ¿sí? Entonces, una proteinuria positiva, ¿sí? Una hematuria. Entonces, eso no es normal. ¿Por qué? Porque se supone que si está todo normal, va a impedir que eso pase y salga en la orina, ¿verdad? Y la otra capa es nuestro enorme podocito que vemos aquí. El podocito que tiene prolongaciones citoplasmáticas como pedicelos, como piecitos, y esto es muy importante, porque también sirve como barrera de mi glomérulo. No todo lo que está en la sangre se va a filtrar, entonces hay ciertas sustancias que no se van a filtrar. Entonces vemos, esto quiero que ustedes vayan mirando muy bien. Como les dije, sí señora. La proteína no pasa por la membrana fenestrada o No. por la membrana basal. Proteínas pequeñitas, aminoácidos, por decirlo, los aminoácidos sí, porque tienen una carga, un peso molecular menos de 40.000 Daltons, ¿sí? Yo te hablo por números, pero aminoácidos chiquititos sí puede pasar, pero una proteína grande como la albúmina, ¿sí? No debe pasar, ¿sí? No Por debe el pasar. poro. Si por este poro no pasa aquí y no debe pasar en esta membrana y mucho menos debe pasar por el podocito. Cuando esto es normal, eso no debe haber albúmina Perdón, profe. en orina, ¿verdad? Entonces lo normal es que no pase, ¿sí? Ahora, si hay alguna alteración o alguna patología a nivel del renal, sí va a estar alterado nuestro laboratorio. Pero como les dije, ¿qué puede pasar aquí? Agua, partículas pequeñas. ¿Cuáles son esas partículas pequeñas? Electrolitos, glucosa y aminoácidos. Entonces, nuestro libro nos habla que la membrana capilar glomerular es
selectivamente permeable. Entonces quiero que tengan en cuenta eso porque Então, hay quando fibra. passar uma proteína, quando passar glucosa, já é patológico. Cuando pasa proteína, ¿sí? Porque glucosa sí puede pasar, ¿sí? Glucosa en una cierta cantidad, ¿sí? No tanto, ¿sí? Sí. Entonces, cuando aumenta ya estamos también frente a otra patología, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede pasar? Entonces, ven, Sangre, puede passa pasar. sangue também. Sí, células de la sangre no debe pasar, ¿sí? Normalmente. Entonces, cuando hay una patología, sí vamos a ver. Entonces, selectivamente permeable, permitiendo, como les puse acá, permitiendo que el agua y partículas pequeñas, ¿sí?, salgan de la sangre e ingresen al espacio de goma, ¿sí?, evitando que partículas más grandes puedan ingresar. Y ahí encontramos a la albúmina, a células de la sangre, que son grandes. No sé si acá tengo una imagen, creo que en esta no tengo. Pero tengan en cuenta que selectivamente, no es permeable para todas las partículas. Entonces anoten ahí esta diapositiva número 7, tengan en cuenta esa palabra selectivamente permeable. No es permeable para todos, ¿sí? Solamente hay ciertas partículas que ingresan y otras que no van a ingresar, ¿sí? Entonces esa palabra selectiva, anoten ahí. Acá también vemos lo mismo, entonces hay partículas que van a ingresar, ¿sí?, y otras que no. Acá estamos viendo, esta es la que yo quería mostrar. Aquí vemos esto que está ennaranjado, por decirles, es el endotelio, que ven aquí. Estos círculos en color rosadito son las fenestraciones o los poros, como ven aquí, por donde pueden ingresar esas sustancias que sí pueden pasar. Luego vemos la membrana basal y estos son las prolongaciones de los podocitos, ¿sí?, en manera esquemática, como ven aquí. ¿Qué ven aquí? ¿Qué es esto que está en rojo? Un hematocito. No, Sí, eritrocito. un Célula eritrocito. sanguínea. Y ven lo Masa. grande que es, entonces no va a poder entrar. Entonces, si hay alguna alteración acá en mi epitelio, cuando se vuelve más permeable, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a agrandar ese poro y va a poder entrar mi eritrocito. Se va a agrandar esas fenestraciones, esos pequeños agujeritos, y va a poder ingresar una proteína. Entonces, lo normal es que esto sea así, ¿sí? Entonces, aquí en un corte horizontal nosotros estamos viendo cómo este eritrocito normalmente no ingresa a nuestro glomérulo, a nuestra cápsula de goma, ¿sí? Entonces, vamos a ir lentamente hoy, porque tenemos muchos dibujos aquí. Ahora, esto sí quiero que miren muy bien y tengan en cuenta qué cambios puede ocurrir en mi glomérulo. Cambios celulares, ¿sí? Entonces pueden ser proliferativos, escleróticos y membranosos. Anoten los cambios celulares. Esta diapositiva número 10, tengan en cuenta. Los cambios celulares asociados a las glomerulopatías pueden ser proliferativos, escleróticos, membranosos. La clase de hoy es muy conceptual, ¿verdad? Entonces, proliferativo, ¿a qué se refiere? Cuando, ¿sí?, hay un aumento en los componentes celulares del glomérulo. Proliferación, ¿sí?, de los componentes celulares del glomérulo.
¿Y qué puede ser entonces? Puede haber una proliferación de la capa endotelial, puede haber alguna proliferación de la capa epitelial. Proliferación celular, ¿sí? Celular, de las células. Cuando hablamos de un cambio proliferativo, se refiere al aumento del componente celular, que puede ser a nivel epitelial, endotelial o mesangial. Como vimos aquí, el mesangio tiene células y si hay una proliferación de estas células, ¿sí? Si hay un aumento de estas células es de tipo proliferativo. Entonces, bajamos un cambio, respiramos un poco y seguimos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque para cada patología va a decir una patología, el tipo de cambio proliferativo. Entonces tienen que saber proliferación de qué células, ¿sí? De qué células, qué está pasando ahí. Hay una proliferación de la capa endotelial, por decirles. Cuando hablamos de un cambio celular esclerótico, hablamos que hay un incremento de un componente no celular, sobre todo del colágeno. Ahora acá sí quiero que nos quedemos un poco. Acá Sara es la única paraguayita que muchas veces tenemos problemas en la interpretación, los componentes no celulares, ¿sí? No celulares. Entonces, que no son células se refiere a eso. Entonces, en este caso, va a ser un cambio a nivel de la membrana basal, que uno de sus componentes principales es el colágeno, ¿sí? Entonces, aquí, en esta membrana basal, teníamos proteoglicanos, ¿sí? Teníamos colágeno por sobre todo, de tipo 4 aquí. Y cuando hay un aumento de colágeno, el cambio en nuestro glomérulo se va a llamar esclerótico, ¿sí? Entonces, volvemos. El cambio celular de tipo esclerótico es cuando hay un incremento sobre todo del colágeno, ¿está bien? Y cuando vemos un cambio que dice que es de tipo membranoso, quiere decir que en la pared capilar hay depósitos ¿de qué? De complejos inmunes, ¿sí? Entonces, esto, como les dije, vamos a leer 1 y 2 y 3 veces para ir comprendiendo qué cambios ocurren en el glomérulo. Entonces, estos son los cambios celulares, proliferativos, escleróticos y membranosos. Quiero que esto vayan fijando muy bien el concepto, que se refiere proliferativo, que es esclerótico y cuando hablamos de un cambio membranoso. Ya vamos a ver ejemplos de eso, ¿sí, Marcela? Sara, soy Luz Sara. Quería preguntarte sobre los complejos inmunes, ¿cómo serían? Esos complejos inmunes serían la unión, a ver, vamos a ver acá. Aquí, un antígeno, vamos a suponer que esto es un antígeno, un anticuerpo, se une y esto se va a ir y se va a colocar en una de las capas de nuestro glomérulo, ¿sí? Un antígeno y un anticuerpo. El antígeno puede ser, por ejemplo, una bacteria, ¿sí? Y el anticuerpo que va a reaccionar contra esa bacteria. Ya vamos a ver una patología, Sara, donde vamos a tener un cambio de tipo membranoso, donde vamos a tener depósitos de inmunocomplejos. Entonces quiere decir que mi paciente en algún momento tiene una patología donde hay
una reacción de hipersensibilidad tipo 3, donde tenemos un antígeno, anticuerpo, y ellos asimismo pueden pasar de la sangre, van al glomérulo, o puede que en el glomérulo mismo ya esté el antígeno y el anticuerpo ingrese al glomérulo. Ya vamos a ver eso, pero muy buena tu pregunta. Entonces, membranoso es cuando hay depósito ¿de qué? De antígeno, anticuerpo, complejos inmunes, antígeno, anticuerpo que se unen y van a quedarse en una de las capas, van a infiltrar, por decirte, el glomérulo, y esto va a alterar nuestra filtración glomerular. Ya vamos a ver un ejemplo de eso. Bueno, si tienen agua, café, jugo, sigan tomando porque esto está bastante largo. Ahora bien, vamos a hablar de los cambios glomerulares. Cuando hablamos de cambios glomerulares, nos referimos a qué lugar, a qué zona de mi glomérulo va a estar afectando, ¿sí? Entonces, tenemos aquí. Como nome do teu pai? Qual é o nome da tua mãe? Jonathan, seu microfone está ligado. Você pode desligar, por favor? Vamos a esperar ahí. Meu Deus. Bueno, ustedes chicos no se preocupen porque yo ya estoy súper acostumbrada a esto. Bueno, vamos a suponer, gente, que este es mi glomérulo. Todo el glomérulo. Cuando hablamos de cambios celulares, cuando decimos que es difuso, quiere decir que va a afectar a todo mi glomérulo, a todo, ¿sí? Completito. A todos los glomérulos de mi riñón lo va a afectar. Cuando hablamos de focal, quiere decir que va a afectar solamente a algunos, en alguna zona, no importa, pero solamente a algunos, ¿sí? Algunos aquí, abajo, arriba, no importa, pero es focal. Cuando hablamos segmentario, afecta solamente una parte, una zona media, zona superior o inferior, ¿sí? Y mesangial, cuando solamente afecta a las células mesangiales. Entonces, los cambios glomerulares se refiere a la zona. ¿A qué zona? Si afecta a todo mi glomérulo o solamente un segmento o en algunas partes esporádicas o afecta solamente a las células mesangiales. Entonces ahí vemos cambios glomerulares, se refiere a la zona, ¿sí? A la zona que afecta a mi glomérulo, ¿sí? Entonces nosotros solamente estamos hablando de dos cosas, cambios celulares y cambios glomerulares. Yo quiero que fijen muy bien esto, cuáles son, ¿sí? Muchas veces acá se confunde mucho entre membranoso y mesangial, entonces sepan muy bien cuál está en qué cambios van a encontrar, ¿sí? Ya vamos a comprender un poco mejor y vamos a entrar en las glomerulopatías, donde vamos a encontrar aquí a las glomerulonefritis. Cuando hablamos glomerulonefritis, nos referimos a la inflamación de mi glomérulo, ¿sí? El glomérulo, solamente esa zona va a estar inflamada, ¿sí? El glomérulo, entonces va a haber un proceso inflamatorio y vamos a tener en cuenta que es una causa muy importante de insuficiencia renal crónica en los Estados Unidos y puede tener varias causas. Puede ser primarias, como les dije, cuando la afectación está en mi glomérulo, no hay en otra zona. No está afectado el pulmón, no está afectado el sistema inmunitario, no. Solamente el problema es en el glomérulo. O puede ser secundario a otra patología. Por ejemplo, la diabetes, el lupus eritematoso sistémico. En algún momento
esas patologías que son sistémicas pueden afectar a mi glomérulo, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta primarias cuando la anomalía glomerular es el único hallazgo. Solamente el problema está en el glomérulo. Y secundaria es cuando hay otra patología, ¿sí? Secundario ya es secundario a una diabetes, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta eso, glomerulonefritis primarias y secundarias. Bueno, seguimos. Pregunten. Yo les aviso que yo estoy enfocando mucho en las glomerulopatías. El jueves la doctora Anaí va a hacer otra vez una clase de síndrome nefrítico y nefrótico y va a enfocar más las manifestaciones clínicas. Entonces con ella van a estudiar, van a ver más el tema de manifestaciones con ella, ¿sí? Entonces hoy yo quiero que ustedes se fijen más en qué cambios ocurren en las glomerulopatías. Pero vamos a tener en cuenta las manifestaciones de las glomerulopatías. Si como veíamos, mi glomérulo está alterado, hay alguna alteración, algún cambio, nosotros vamos a tener, mi paciente va a tener hematuria, vamos a ver cilindros hemáticos en orina, vamos a tener una disminución de la velocidad de filtración glomerular. ¿Recuerdan cuánto era la filtración? 120 ml. Jonathan, seu microfone, pelo amor de Deus. Nossa, tá atrapalhando a aula. Recuerden apagar sus micrófonos entonces. Sucede. Estamos ya acostumbrados, son cosas que pasan, entonces hay que saber lidiar con eso, ¿sí? No hay problema. Bueno, entonces mi paciente si presenta alguna alteración va a tener hematuria, disminución de la velocidad de filtración, azoemia, oliguria. Yo quiero que la próxima clase con la doctora Anaí ustedes puedan investigar un poco, nada más agarrar y leer y buscar el significado de cada uno, porque quiero que vayan interiorizándose con los términos. Azoemia, presencia de desperdicios nitrogenados en la sangre. Oliguria, orina poco mi paciente. Yo quiero que para la próxima clase, el jueves, quiero que vean cuánto es el valor de la oliguria, ¿sí? Cuando hablamos de oliguria, cuando hablamos de anuria, en este caso hay un valor, no les voy a decir, yo quiero que investiguen, ¿sí? Donde mi paciente en 24 horas va a orinar una cierta cantidad nada más, entonces eso tiene que llamar la atención, ¿sí? Y también mi paciente puede presentar hipertensión. Entonces estas son las manifestaciones de las glomerulopatías: hematuria, disminución del filtrado glomerular, azoemia, oliguria e hipertensión. No siempre va a presentar todo junto, si algunas presentan, otros no, pero lo importante es ir viendo qué va a pasar aquí. Y ven, va a haber una inflamación, esa inflamación es la que va a producir cambios en esas células. ¿Para qué entonces estamos viendo tantas células? Porque esa inflamación va a cambiar a nuestra célula endotelial, va a cambiar a nuestra célula mesangial o epitelial y va a producir una disminución del filtrado glomerular. Entonces se va a alterar mi glomérulo. Bueno, soy un poco curiosa, no sé qué tengo acá. La etiología. En las primarias, como les dije, el único hallazgo está en el glomérulo. El problema está en mi glomérulo, muchas veces es idiopático o hereditario,
no se conoce la causa, ¿sí? Pero el problema está ahí, ¿sí? En la secundaria, cuando ya tenemos otra patología de base, puede ocurrir, esta es la pregunta de Sara o Marcela, no recuerdo, entonces va a ser secundaria a un componente inmunológico, entonces puede pasar que tengamos una lesión producida por anticuerpos que van a reaccionar. Este es mi anticuerpo, este es mi antígeno, pero este antígeno, como ven acá, esta cosa rosadita, ya está luego en mi glomérulo, ¿sí? Ya está ahí, ya está ubicado, siempre estuvo, pero hay algún factor desencadenante, ingresa ese anticuerpo y se va a unir a ese antígeno. Entonces, una lesión que va a producirse por la unión, ¿sí?, del anticuerpo con el antígeno presente en mi glomérulo, ¿sí? Como que, por ejemplo, patologías autoinmunes, ¿sí?, donde ya tenemos ciertos antígenos ya presentes en el cuerpo y en este caso en el glomérulo. Entonces va a ingresar el anticuerpo, se va a unir y va a producir un proceso inflamatorio, un cambio completo de nuestro glomérulo. O cuando antígeno, anticuerpo, viene de afuera, ingresa por la sangre, juntitos los dos, ingresan a nuestro glomérulo. Entonces, la reacción producida por complejos antígeno-anticuerpo, ¿sí?, que circulan y quedan atrapados. Y vamos a ver aquí. Quiero que se fijen muy bien, respiren hondo, ¿sí?, tomen agua, vamos a ver aquí. En esta figura A, otra vez tenemos nuestra célula epitelial, nuestra membrana basal, nuestra capa endotelial. ¿Qué decíamos en uno de ellos? Que ya teníamos antígeno, ¿sí?, antígeno presente en nuestra membrana, y de la sangre va a venir el anticuerpo y se va a unir a nuestro antígeno, antígeno, anticuerpo. Estos ya son en patologías autoinmunes, ¿sí? Entonces va a haber una reacción aquí, una alteración en mi glomérulo por causa de estos antígenos fijos. O en otra situación, como vamos a ver en una de las patologías, mi antígeno, anticuerpo circulante, este ya se está paseando por todo el cuerpo, ¿sí?, ya ingresó, ya hizo su reacción, ya produjo una lesión y luego de un par de semanas ingresa a nuestro glomérulo. Ya vamos a ver un ejemplo del antígeno, anticuerpo circulante. Por ejemplo, les voy a decir, mi paciente, un niño, ven niño, acá le traigo otra vez, hoy no tengo cómo mostrarles, pero aquí mi niño, me voy a levantar, permiso. Entonces otra vez aquí mi niño presente, y nuestra literatura nos habla de niños entre 2 y 10 años, o 5 o 10 años, donde mi niño hace 2 semanas, 3 semanas, presentó un cuadro de faringitis o amigdalitis, ¿sí?, por una bacteria de tipo bacteriano. Este niño no se fue al médico, no consultó o no tuvo un buen tratamiento. Entonces, al cabo de un tiempo, entonces, esa reacción antígeno-anticuerpo que tuvimos aquí primeramente, esto va a ir por la circulación. Vamos a levantarnos un poquito. Levántate. Levantate.
y vamos a tener una alteración a nivel renal, ¿sí? Entonces, todo, gracias, ¿sí? Entonces, vamos a ver que esa circulación de antígeno, anticuerpo que nosotros tuvimos ya previamente, esa reacción antígeno-anticuerpo de mi paciente que tuvo un cuadro infeccioso a nivel de vía respiratoria superior, a nivel de amígdala o faringe, que no fue bien tratada, eso, si no se ve nada luego acá, no sé cómo hacen acá, no lo sé. Entonces, esa reacción es la que nosotros vemos. El antígeno anticuerpo que reaccionó queda circulando, ¿sí? Queda circulando y al cabo de 2-3 semanas podemos ver alterado a nivel glomerular. Entonces, no se curó bien, ¿sí? Por decirles en forma tradicional, y eso va a afectar a los riñones. Entonces, esa unión antígeno-anticuerpo queda circulando en la sangre y va a ingresar entonces a nuestro glomérulo. Seguimos. Pero eso puede ocurrir con un corte, ¿verdad? ¿Cómo? Con algún corte. Corte no, tiene que ser una patología, Sara, infecciosa, ¿sí? Infecciosa. Okay. Infecciosa cuando tenemos, estrictamente tenemos a un microorganismo que es el estreptococo beta hemolítico, que cuando afecta la faringe, ¿sí? Eso puede, por circulación, puede pasar ese antígeno anticuerpo y van a quedar atrapados en glomérulo. Ya vamos a ir viendo. Entonces, esta era la pregunta que hiciste. ¿Cómo es el membranoso cuando hay depósito de inmunocomplejo? Es así. Tenemos el depósito o la acumulación de antígeno anticuerpo que van a estar aquí en la membrana, ¿sí? Y esto es un cambio, también un cambio de tipo membranoso. Entonces, para ir viendo, mi paciente puede tener una patología ya de base o mi paciente puede tener alguna patología exógena, por decirle, no otra zona. En este caso, mi niño de 10 años, le vamos a poner ahora, entonces tuvo un cuadro de faringitis o amigdalitis de causa el microorganismo estreptococo beta hemolítico, no hubo un buen tratamiento o no tuvo tratamiento, entonces eso con el tiempo puede llegar, ¿sí? Puede llegar, no en todos los casos, pero se ve. O cuando tenemos alguna lesión en piel, impétigo, también por el mismo microorganismo, eso con el tiempo, después de semanas, puede llegar por circulación, ¿sí? Puede llegar al glomérulo. Entonces, vemos aquí dos tipos de lesión. Y justamente era eso que te pregunté, profe. Sí. Una lesión si podía ocurrir y ahora me confirmaste. Ah, sí, yo escuché un corte. Escuché un... Sí, sería más que una lesión realmente. Sí, en este caso una lesión, cuando es lesión de piel, Sara, el impétigo, como podemos ver en nuestros niños, tiene primero una pequeña escoriación, ese se sobreinfecta, o cuando vemos a nuestros niños que van a las playas o en algún lugar, ¿sí? Donde podemos encontrar esas lesiones, ¿sí? En la piel podemos ver en todo el miembro inferior, ¿sí? Y vemos que de piel puede causar una lesión glomerular, ¿sí? Eso muy bien, Sara. Entonces seguimos. Entonces, como dijimos, que puede haber una respuesta ya en pacientes que tengan alguna patología autoinmune o puede ser también exógeno, como en el caso de la infección por el estreptococo. Es el más conocido, ¿sí? Puede ser también por algún virus, por otra bacteria, pero la que más vamos a ver en pediatría es por esa causa. Ahora sí vamos a entrar. Síndrome nefrítico.
¿A qué llamamos síndrome? ¿Alguien sabe? El mau funcionamento a largo plazo? Síndrome es un conjunto de patologías y que tienen las mismas manifestaciones, pero tienen una etiología distinta. Conjunto de signos y síntomas que tienen una etiología distinta. ¿Por qué yo hablo síndrome nefrítico? Porque dentro del síndrome nefrítico vamos a encontrar 1, 2, 3, 4, 5 patologías que van a presentar casi las mismas manifestaciones, pero la causa va a ser distinta. Síndrome, repito, conjunto de signos y síntomas comunes que tienen una patología distinta. Por eso hablamos de síndrome anémico, ¿sí? La causa de cada patología es distinta, pero el síndrome anémico en sí, ¿cómo se va a presentar? Palidez, ¿sí? Como cansancio, fatiga. Entonces tiene síntomas que son comunes en un síndrome. Síndrome diarreico, ¿sí? ¿Cómo se va a presentar? Con deposiciones líquidas, diarrea, pero la causa es distinta, ¿sí? Síndrome nefrítico, aquí hay inflamación, ¿sí? De nuestro glomérulo, pero la causa es distinta y van a ver con la doctora Anaí cuáles son esas manifestaciones del síndrome nefrítico. Ustedes, Mati, Causa proteinuria. ¿cómo? Proteinuria. Sí, por ejemplo, ya vamos a ver cómo puede presentarse, ¿sí? ¿Qué valores puede tener? Ustedes ahora están en el tercero, en el cuarto año. Ustedes cuando vayan a los hospitales y hagan su historia clínica, ¿sí? Su historia clínica. El primer punto que tenemos que lograr es la construcción de un síndrome. Como les dije, síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, síndrome anémico, ¿sí? Llegamos a esa construcción y luego vemos la causa real. A eso si nosotros logramos con toda esta lectura que estamos teniendo, estamos muy bien encaminados. Entonces, pasamos. Les dije que con la doctora Anaí van a tocar muy bien eso. Ahora yo sí quiero tocar muy bien estas glomerulonefritis post-estreptocócica. Entonces acá vamos a ver, dentro del síndrome nefrítico tenemos a la glomerulonefritis post-estreptocócica. Anoten. Vamos a ver, como les dije, que vamos a tener un depósito o acumulación de inmunocomplejos que van a contener antígenos estreptocócicos y anticuerpos específicos. Vimos antígeno, anticuerpos circulantes que van a ingresar y va a quedar atrapado en nuestro glomérulo. Se puede presentar de 1 a 4 semanas después de una infección de faringe o piel, en este caso se llama impétigo esa patología. Entonces, hay literaturas que te hablan de 2 a 3 semanas, pero tiene un tiempo, ¿sí? Entonces, hay un tiempo donde mi paciente se presenta con todas las manifestaciones de una faringitis, por decirle. Luego, hay un periodo de latencia, ¿sí? Donde no presenta síntomas y después de 1, 2, 3, 4 semanas puede presentar manifestaciones a nivel renal. Por eso aquí la importancia de hacer una buena historia clínica. Ustedes tienen que preguntar, ¿tuvo
alguna enfermedad reciente en este último mes, por decirlo. Y te va a decir la mamá, si tuvo un cuadro de dolor de garganta, una faringitis, donde no, le di su antibiótico 2-3 días, entonces no tuvo un buen tratamiento y a causa de eso podemos encontrar ya un paciente que tiene ya un toque glomerular. Frecuente en niños de 6 a 10 años, acá le decía. Hay bibliografía que nos habla que la frecuencia podemos ver en niños de 2 a 10 años, de 6 a 10 años, pero en síntesis, en fin, vamos a ver en niños, ¿sí? Y en adultos también se puede presentar, pero con mayor frecuencia vamos a ver en niños. Entonces, ¿qué tuvo mi paciente antes? Tuvo una infección, una faringitis, una amigdalitis o una infección en la piel como antecedente patológico personal, ¿sí? Y ahí vemos, ¿quién lo produjo? El estreptococo beta hemolítico. Cuando hablamos de glomerulonefritis post-estreptocócica, este es el principal causante, ¿sí? Cuando hablamos de glomerulonefritis no estreptocócica, podemos encontrar otras bacterias, otros virus, ¿sí? Pero esta es la que más vamos a ver porque es la que más va a presentar nuestros niños, ¿sí? Entonces aquí sí, y acá entro en un mar de, me encanta esta parte, donde recuerden, el antígeno anticuerpo entonces venía de ¿qué? De una infección de hace 1, 2, 3, 4 semanas atrás, quedó circulante mi antígeno anticuerpo en el torrente sanguíneo y luego ¿qué pasa? Ingresa a mi glomérulo y lo va a afectar. ¿Y qué va a pasar ahí? Y es aquí donde vamos a ver lo que estábamos mirando al principio. ¿Para qué esta doctora Paula empezó a hablarnos de capas? ¿Para qué? De cambios. Para ver esto. Que vamos a ver una proliferación de células endoteliales, ¿sí? Y las células mesangiales. Entonces, ¿quiénes van a crecer más? La célula endotelial y las células mesangiales. Entonces, el tipo de cambio que encontramos en la glomerulonefritis post-estreptocócica es de tipo proliferativo. ¿Y qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver nosotros? Va a haber una hipercelularidad y se va a deber a qué. Esto normalmente no tiene que haber, ¿verdad? Leucocitos, neutrófilos, monocitos. Proliferación, de vuelta digo y repito, de células endoteliales y mesangiales. Pero ¿dónde se van a ir? Lo que preguntaba Sara, ese complejo inmune, antígeno, anticuerpo, ¿dónde se van a ir a ubicarse? Ellos ingresan, sí ingresan, pero van y se colocan debajo de ciertas células, en el plano subendotelial o en el plano subepitelial. Cuando mi complejo antígeno, anticuerpo, se coloca debajo de mi célula epitelial, va a formar, y van a ver aquí, como una joroba, ¿sí? Una sobrelevación, ¿sí? Como ven aquí, una joroba, ojiva, no sé cómo le podemos llamar nosotros en portugués a esto. Entonces, si yo soy la célula, esto va a formar como una sobrelevación debajo de mi célula epitelial, como vemos aquí. Esta era mi célula epitelial, que es el podocito, y debajo del podocito van a ir y se van a juntar todos los inmunocomplejos. Entonces, ven ahí. Proliferación a nivel de que acá ya vemos, ¿no?, la célula un poquito más grande, ¿sí? A nivel endotelial,
También a nivel mesangial, aquí estamos viendo el epitelio, la capa epitelial, y el inmunocomplejo va y forma como un, vamos a decir algo bien clásico, un burrolomo, ¿sí? Una joroba de inmunocomplejos debajo de la célula epitelial. ¿Quedó claro esta parte, chicos? Yo quiero que me pregunten, porque a mí me encanta el dibujo y ustedes van a decir, ¿para qué tanto? Esto para ir sabiendo qué ocurre. ¿Qué es lo que alteró a la fisiología normal de este glomérulo? ¿Sí? Entonces, ingresó antígeno anticuerpo y se colocó debajo del epitelio, de la capa epitelial y alteró todo a mi glomérulo, ¿sí? Y ustedes con la doctora Anaí van a ver qué manifestaciones va a presentar ese paciente, ¿sí? ¿Qué tal, Sara? ¿Entendimos? Vimos ahí cómo se formó ese burro lomo ahí debajo del podocito, ¿verdad? Entonces es un poco de lectura y dibujen, practiquen a qué nivel, qué cambios hay. No de balde ese paciente va a presentar oliguria, hematuria, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Hay una alteración acá a nivel glomerular. ¿Y quién fue el causante? El estreptococo beta hemolítico. ¿Y por qué pasó? Porque mi paciente no tuvo un buen tratamiento, no cumplió, jamás consultó, ¿sí? O no tuvo un buen tratamiento, un buen seguimiento de esa faringitis, amigdalitis o impétigo que tuvo mi paciente hace 3-4 semanas atrás. Entonces ven acá la importancia, ¿sí?, de conocer lo normal y cómo vemos cuando está alterado. Profe, Sí, señorita Sara. Sara, solo, ¿verdad? Sara, sí, solo a nivel subepitelial forman esa joroba. Sí, solamente a ese nivel, ¿sí? A nivel subendotelial puede haber también depósitos, pero la joroba se forma a ese nivel, ¿sí? Puede haber depósitos inmunocomplejos, pero en forma de joroba vamos a encontrar a este nivel, ¿sí? Entonces ya tienen ahí un dibujo. Este dibujo está en el libro de medicina de Harrison, ¿sí? Medicina interna de Harrison. Entonces, muy esquemático, porque si vamos a leer nada más, no vamos a comprender tanto. Entonces, ya sabe qué cambios, cuál fue la etiología, cómo vamos a ver nuestro glomérulo. Ahora, manifestaciones clínicas. Esto sí van a volver a repasar con la doctora Anaí. Vamos a tener edema, vamos a tener oliguria, proteinuria, ya van a ver los valores con ella, qué valores se va a presentar, ¿sí?, mi paciente. Hematuria, ¿sí?, qué valores. Entonces hablamos de hematurias, retención de agua y sodio, entonces vamos a tener hipertensión arterial. Entonces todo esto, imagínense un niño con estas manifestaciones, entonces no es normal, hay alguna alteración y esa alteración se debe a una glomerulopatía, ¿sí? Y tiene una etiología. Bueno, ahora otro, dentro del síndrome nefrítico encontramos a otra entidad que es la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Su nombre ya lo dice, rápidamente progresiva, porque no tiene causa, pero esto rápidamente puede progresar a una insuficiencia renal aguda, donde este síndrome nefrítico se ve caracterizado por daño, una lesión glomerular, y ya vamos a ver cómo la proliferación aquí va a ser focal y segmentaria. Entonces vamos a tener algunas zonas nada más donde nuestro glomérulo va a estar afectado. Y en este caso,
Yo no encontré una imagen esquemática, pero sé que en anatomía patológica si ya dieron o van a ver, lo van a ver, que hay un reclutamiento de monocitos, ¿sí? En forma de media luna, que van a obliterar, o sea, van a trancar, por decirles, van a tapar a esa cápsula, el espacio de Bowman. Entonces, ustedes recordaban la imagen cuando empezamos recién esa cápsula. ¿Sí? Entonces, en esta zona vamos a tener una infiltración, un depósito de ¿qué? De monocitos. Los monocitos van a venir de la sangre y van a formar como una media luna. ¿Conocen la media luna, verdad? Entonces, como una media luna que va a taponar esa zona de la cápsula de Bowman. Entonces, tengan en cuenta, yo acá por eso les dije, no encontré una imagen esquemática, pero sí en anatomía patológica ustedes pueden ver que en la zona de la cápsula, como una media luna, va a estar todo un reclutamiento, una infiltración, pero ¿de qué tipo? De los monocitos. Entonces, esto progresa rápidamente a una insuficiencia renal. La proliferación, como les dije, no va a ser difusa, o sea, no va a agarrar todos los glomérulos, sino que en ciertas zonas. Entonces, repetimos, dentro del síndrome nefrítico encontramos a la glomerulopatía, glomerulonefritis post-streptocócica, luego la glomerulonefritis rápidamente progresiva, este ya es el último dentro del síndrome nefrítico, que es la nefropatía por inmunoglobulina A. Entonces aquí nosotros vamos a ver que va a haber depósitos de IgA en los glomérulos, ¿sí? Entonces vamos a ver que es una glomerulonefritis que se caracteriza por depósitos de inmunocomplejos inmunes compuestos por IgA en los glomérulos. Nosotros vamos a ver que no hay una causa específica de esto, pero sí tenemos que saber qué es lo que se va a acumular. IgA, ¿dónde? ¿En qué zona? En el mesangio. Entonces vamos a recordar otra vez dónde quedaba el mesangio, era como el talito, aquí, en esta zona. Entonces, esto que está en celestito a su lado es el complejo, el depósito de IgA en el mesangio. Estas eran las células mesangiales, otra vez, membrana basal, endotelial y epitelial. ¿Dónde va a haber depósitos? En el mesangio. Es más frecuente en los varones, se caracteriza por depósito de complejos inmunes compuestos por IgA en el mesangio, repito. La causa se desconoce y pacientes tienen niveles altos de IgA. Otra vez, vimos síndrome nefrítico. ¿Cuáles están dentro del síndrome nefrítico? Van a volver a ver qué manifestaciones va a tener y cuáles son las patologías. Entonces tocamos 3 puntos del síndrome nefrítico. Recuerden muy bien, aquí no está nada alterado, no está alterado la capa epitelial, no está alterado la membrana ni la capa endotelial. ¿Dónde está alterado? El mesangio. Entonces, tengan en cuenta en qué zona está alterado, cuál es la causa, en qué edad se presenta, en quiénes se presenta más. Entonces, para esta clase, cuando rindamos la segunda parcial, ahí yo quiero que lean muy bien estas clases, ¿sí? Lean muy bien los términos, miren bien las figuras, tengan en cuenta eso. Ahora vamos a pasar a otro síndrome, que es síndrome nefrótico. Como les dije, van a ver muy bien las manifestaciones, lo van a profundizar con la doctora, pero ahora yo quiero puntuar quiénes están dentro del síndrome nefrítico
y qué patologías están dentro del síndrome nefrótico. Y ustedes ya habrán escuchado. Síndrome nefrótico. Aquí no hay una causa común, por decirles, o una etiología específica, pero hay ciertas patologías que pueden cursar con síndrome nefrótico, donde lo principal y lo que le caracteriza es el aumento de la permeabilidad glomerular. ¿A quiénes? A las proteínas plasmáticas. Recuerdan, proteínas no ingresaban. Proteínas era, no, aquí no ingresa proteínas. Pero en este síndrome nefrótico, como vieron, esa capa endotelial donde tenía poros pequeños, ahora va a tener poros grandes, ¿sí? Esa carga de la membrana basal no le va a importar, va a pasar. Entonces, ¿qué vamos a tener en nuestra orina? Vamos a tener una proteinuria masiva, ¿sí? Aquí vamos a tener una proteinuria mayor a 3,5 gramos 24 horas. Entonces, esto es lo característico, una proteinuria alta, por decirles. Esto puede estar asociado, como les dije, a patologías ya de base, el paciente ya tiene alguna patología, o puede ser relacionada, el glomérulo tiene algún problema primario del glomérulo, entonces está solamente enfocado al sector glomerular. Entonces puede ser sistémico, asociado a otras patologías, o enfermedades primarias del glomérulo como la glomerulosclerosis segmentaria focal y la glomerulonefritis membranosa. ¿Qué términos hoy dimos, verdad? Muchos. Entonces, Profe, los nombres son aquí un poco, te marean un poquito, pero tenemos que ir leyendo, ¿sí? síndrome nefrótico es lo mismo que nefrítico. No es lo mismo. En el síndrome nefrítico, nosotros tenemos una inflamación del glomérulo, donde las manifestaciones van a ser muy distintas al síndrome nefrótico. ¿Por qué? Porque en el síndrome nefrítico no vamos a tener una proteinuria mayor a 3,5, vamos a tener entre 2, 2,5, 3 máximo, ¿sí? No va a haber esa permeabilidad tan característica a la que encontramos en el síndrome nefrótico. El edema van a ver con la doctora cómo se presenta, en qué zona se presenta, la hematuria, todo va a ser un poquito más bajo, ¿sí? Entonces la hematuria va a ser un poquito menor a lo que se va a presentar en el síndrome nefrótico, donde lo que le caracteriza es que esa proteína albúmina en este caso, pasa a la orina y sale en la orina y lo podemos cuantificar. La hematuria también lo podemos inclusive ver cuando es macroscópica. ¿Por qué? Porque vamos a ver una orina de color como el guaraná. Sí, todos tomamos guaraná, ¿verdad? O sea, un color oscuro. En cambio, en el nefrítico va a ser otra coloración. Entonces vamos a ir viendo diferentes, las diferencias entre ellos. En el nefrótico hay aumento de permeabilidad glomerular. ¿A quiénes? A las proteínas. Y eso va a desencadenar todo un desorden. En el otro vamos a ver inflamación del glomérulo. Y ya vamos a ver qué manifestaciones, cómo se va a presentar. Ahora bien, como les dije, hay patologías de base y otras patologías que ya están en el glomérulo. Y vamos a ver cuáles son. Entonces se presentan asociados a enfermedades como la diabetes. En algún momento mi paciente puede llevar a tener un síndrome nefrótico y de aquí vamos a una insuficiencia renal y de aquí vamos a diálisis. Entonces se complica mi paciente diabético. En el lupus también puede
asociarse a un síndrome nefrótico. Y enfermedades primarias, glomerulosclerosis segmentaria focal, su nombre ya lo dice, esclerosis, ¿a qué se refería? Aumento de colágeno, ¿sí? Segmentaria focal, entonces ¿a qué nivel? Y la glomerulonefritis membranosa. Entonces tengan en cuenta acá, patologías ya relacionadas con enfermedad de base o patologías primarias donde mi glomérulo, acá ya encontré para mi glomérulo, va a estar afectado en forma primaria, ¿sí? Ahora sí, esto van a ver muy bien con la doctora, se le voy a pedir a ella que vamos a preparar una clase donde podamos ver imágenes, ¿sí? Para que ustedes puedan ir reteniendo. Proteinuria masiva, por ejemplo, tenemos más de 3,5 gramos día, en 24 horas, lo vamos a observar, lo vamos a cuantificar. La lipiduria o grasa libre, podemos ver colesterol más de 200 o inclusive más en mi paciente. Una hipoalbuminemia, ¿qué quiere decir? Que en la sangre, si estoy perdiendo proteínas en orina, entonces en sangre va disminuyendo, ¿sí? Edema generalizado. ¿Dónde empieza ese edema? ¿Sí? ¿Dónde empieza? En zona periorbitaria, luego vamos a la zona sacra, luego a los pies, a las piernas, y luego se puede formar un edema generalizado. Podemos llegar a lo que se llama anasarca, cuando ya tenemos un edema generalizado, ya sea a nivel corporal o a nivel, tenemos derrame pleural, tenemos, ¿sí?, derrame pericárdico. En toda zona podemos tener una acumulación de líquido. Entonces, colesterol elevado, más de 300, retención de agua y sodio. Pero ven acá, lo que lo caracteriza el síndrome nefrótico, y repito, es esta proteinuria masiva, más de 3,5 gramos día. En el nefrítico vamos a tener de 2 a 3, de 2 a 3 gramos día. No va a sobrepasar a estos valores. Entonces, puede ser que se deba a varios factores como al aumento compensatorio y la concentración de aldosterona, a la estimulación del sistema nervioso simpático y la reducción de la secreción de factores natriuréticos. Entonces hay un desequilibrio ahí, vamos a tener toda una alteración y vamos a ver. Ahora sí, lo que me interesa que hoy vean, porque esto van a repetir otra vez, dentro del síndrome nefrótico encontramos a la glomerulonefritis membranosa. Esta glomerulonefritis membranosa es una nefrosis primaria, o sea, una glomerulopatía primaria muy característico del adulto, ¿sí? Adulto. ¿Quiénes vamos a ver? Más en adultos que cursan entre los 50 y 60 años de vida. Cuando hablamos de membranosa, ¿a qué nos referíamos? Que hay un engrosamiento de una de las capas, en este caso es la membrana basal glomerular, y vamos a tener un depósito de inmunocomplejos. Entonces, ¿quién vamos a ver? En adultos. ¿De qué edad a qué edad? Entre 50 y 60 años. ¿Qué vamos a ver? Un engrosamiento de la membrana basal glomerular por depósito de inmunocomplejos. Entonces, ¿qué puedo buscar en mi paciente? Antecedente o que mi paciente tenga o esté cursando con un lupus eritematoso sistémico o tenga alguna infección como hepatitis B crónica, alteraciones metabólicas como la diabetes, ¿sí?, una tiroiditis o algún fármaco. Entonces, quiero que vean muy bien qué grupo etario se presenta, en quiénes se presenta
¿Y qué cambio tenemos aquí? ¿Qué cambio tenemos? Esto puede hacerse un tratamiento con corticoides y la evolución es variable y puede haber pacientes que puedan evolucionar en forma lenta, ¿sí?, hacia una reducción de la función renal. Pero quiero que vean acá. Los depósitos inmunocomplejos, vemos otra vez que es depósitos subepiteliales. Acá no se puede identificar tan bien, pero vemos un engrosamiento, o sea, la membrana basal aumenta de tamaño, ¿sí? ¿Y a qué se debe? A estos depósitos inmunocomplejos que encontramos bajo la célula epitelial. Entonces vean bien qué es, ¿sí?, a quién afecta, qué edad y qué cambio tenemos. Ya vamos a terminar, gente. Ya les voy a dejar almorzar, ya tienen hambre seguramente. Ahora sí, uno más. Enfermedad de cambios mínimos o nefrosis lipoidea. Aquí vamos a ver, esta enfermedad de cambios mínimos está dentro de ¿qué? El síndrome nefrótico. ¿A quiénes van a afectar más? A los niños, a los pequeños, de 2 a 6 años. La causa se desconoce. ¿Y qué alteración vamos a encontrar? Vamos a encontrar, ¿recuerdan ustedes el podocito que tenía sus piecitos, sus prolongaciones en forma de pedicelos? Eso va a perder, ¿sí? Hay una pérdida difusa debido a que se juntan todos los piecitos, ¿sí? Y eso va a alterar a mi glomérulo. Y lo vemos aquí. Ven aquí, se recuerdan de la imagen normal. Aquí esos pedicelos ya no existen, están todito aplanados, se juntaron todos, se fusionaron todos. Esto es una enfermedad de cambios mínimos que encontramos en los niños, ¿sí? Seguimos, ya estamos terminando. Tiene una tendencia a contraer infecciones, mi niño, tendencia a eventos tromboembólicos, hiperlipidemia o una desnutrición proteica. Este ya es el último, la glomerulosclerosis segmentaria y focal. Ahora bien, el nombre ya lo dice, glomerulosclerosis. Esclerosis se refería al aumento o depósito de colágeno, ¿sí? Entonces se caracteriza por esclerosis, aumento del depósito de colágeno, ¿sí? Entonces, focal y segmentario quiere decir que en ciertas zonas, esto no es en todo el glomérulo, y puede estar relacionada, ¿sí?, con una anemia drepanocítica, cardiopatía, HIV o abuso de drogas. Pero lo que sí quiero que vean bien y se fijen es esto: el nombre, qué cambios ocurren, esclerosis, ¿sí?, y si afecta o no afecta todo al glomérulo. Esto se trata con corticoides, ¿sí?, pero la mayor parte de los pacientes progresan hacia una enfermedad renal terminal a los 5 o 10 años. Entonces hay un cambio ahí, hay una alteración de nuestro glomérulo, ya no va a funcionar en forma normal. Entonces, tener en cuenta esas tres patologías. Y por último, en la glomerulonefritis o glomerulosclerosis diabética, que es una complicación importante de la diabetes, lo vamos a ver en un 30% en los diabéticos tipo 1 y es responsable del 20% de las muertes en menores de 40 años. Esto lo vamos a profundizar de mejor manera en la clase del jueves con la doctora en síndrome nefrítico y nefrótico. Lo que quiero que ustedes vayan fijando, ¿qué glomerulopatías está dentro del síndrome nefrítico? ¿Qué glomerulopatías está dentro del síndrome nefrótico? ¿Sí? Espero que les haya gustado. Yo sé que es un poco complicado ver
ver estos cambios así en forma tan virtual, ¿verdad? Entonces, nada más recordar que estamos empezando diciembre, que es nuestro último mes de cosecha. Ustedes van a cosechar todo lo aprendido, ¿sí? Estamos en el tercer año de medicina, estamos en la mitad del camino. Entonces, mes de cosecha, de compartir lo ganado, todo lo que ya tenemos hasta el momento y lo principal, la vida, ¿verdad? De agradecimiento y de esperanza. Muchísimas gracias para todos. Prohibido rendirse, respira hondo y sigue. Muchas gracias a todos por escuchar la clase. Entonces, nos vemos la próxima clase. Gracias, profe. Gracias, profe. Graças, Fue una muito clase obrigado pelos conhecimentos. ¿Cómo, Gracias, profe? doctora. Mirando. Gracias, profe. Gracias, Fabiano. Vamos a comer pan dulce este fin de año, si es que vamos a estar estudiando ya para el primer parcial, así vamos a festejar todos juntos el aprobar de ustedes. ¿Está bien? Sí, profe, Voy a gracias. dejar Sí, todo profe. esto en la plataforma. Y es una clase un poco complicada, pero tenemos que ir viendo la manera de que podamos comprender mejor. Hagan sus esquemas, hagan sus dibujos, entonces vayan fijando lo que está en color. Entonces, vamos a seguir estudiando. Sigan adelante, chicos, sigan adelante a todos. Muchas gracias. Chao, Muchas chao. gracias, profe. Chao, profe. Graças, Chao, profe. profe. Tchau. Bendiciones.